A los 16 años estudio coreano, inglés, francés y alemán. Y no soy todo el día pegada a un libro. Hoy te enseño el sistema exacto que tú también puedes aplicar para no quemarte estudiando tantos idiomas. Si estás estudiando 4 o más idiomas y estás dedicando el mismo tiempo a cada uno, lo estás haciendo mal. Hay una forma de organizar tu tiempo que multiplica tus resultados sin necesitar más horas. Y no es magia, es priorizar. Te reto a que pruebes este sistema durante un mes. Si no consigues resultados, ven a este vídeo, comenta a mí algo feo y desuscríbete de mi canal. Déjame adivinar. ¿Quieres aprender idiomas? Quizás ya empezaste con 1 o 2 y estuviste muy emocionado, empezaste a estudiar mucho, pero luego vinieron los deberes, los estudios, los exámenes, las tareas de la casa y ya llevas 3 semanas sin tocar un libro, ni abrir ni una sola app. Y te sientes culpable porque no eres constante, pero déjame decirte que el problema no eres tú, sino tu sistema y cómo te organizas. Porque la mayoría te dice que tienes que estar 5 horas pegado a un libro, cuando no es la verdad. Lo que realmente necesitas es constancia y un sistema que realmente te ayude a alcanzar tus objetivos, que en este caso es el aprender un idioma. Así que aquí va mi primera regla y la más importante. No puedes dar el 100% de tu tiempo y de ti mismo a 4 idiomas a la vez. Necesitas priorizar, necesitas escoger un idioma como tu prioridad del mes. Llamémosle a este idioma el idioma foco. ¿Y qué significa esto en la práctica? Pongamos un ejemplo. Mi idioma foco es el coreano. Eso significa que en este mes voy a pasar 60 a 70% de mi tiempo estudiando el coreano. Los otros 3 se mantienen con sesiones más cortas y no avanzan al mismo ritmo, pero eso está bien. Piensa en esto, si te hubieses centrado en solamente un idioma al mes durante 6 meses, al final hubieses avanzado muchísimo, mucho más que si hubieses intentado repartir equitativamente tu tiempo entre 4 idiomas. Porque el avance real de un idioma viene cuando profundizamos en él, no solamente cuando lo tocamos superficialmente. Y ahora, ¿cómo decido este idioma foco? Tenemos 3 reglas, entre comillas. La primera es la urgencia. Necesito ese idioma para viajar, para un examen o para algo concreto, esencial. Número 2, nivel actual. Si soy principiante en ese idioma, necesito mucho más tiempo para poder conseguir una base. Si ya tengo un nivel más o menos alto, puedo dejarlo tranquilito. Número 3, motivación. ¿Cuál es el idioma en el que estoy más motivada? Aunque no lo creas, eso influye un montón. Y hay semanas donde solamente estudio al 100% mi idioma foco. Imagínate que en una semana tengo muchos exámenes y solamente tengo 30 minutos al día o menos para estudiar idiomas. Pues entonces en esa semana sí o sí a full coreano o mi idioma foco. Todo ese tiempo que tengo va para ese idioma. Y los otros idiomas, 0. Pero no pasa nada porque tengo inputs. Por ejemplo, tengo el móvil en otro idioma o leo algo rápido, escucho un podcast. Esto en las semanas en las que no tengo casi tiempo. Bueno, ya tenemos elegido el idioma foco. Ahora, ¿qué hacemos con el resto de idiomas? Si no tienes tiempo, entonces no estudies más idiomas. Pero si estás en una semana en la que sí crees que puedes tener tiempo para aprender otros idiomas, escucha esto. Ahora hay que organizar las sesiones de estudio de cada idioma dependiendo de tu fluidez. Cuanto más avanzado estés, menos tiempo necesitas dedicar activamente. Déjame ponerte un ejemplo, el inglés. Ya tengo un nivel alto de inglés, entonces no estudio tanto como antes, o puede que ni siquiera lo estudie, pero porque lo consumo de otra forma. Lo consumo viendo vídeos, viendo películas, teniendo todas mis redes sociales en inglés. Es un input constante sin esfuerzo extra, ¿me entiendes? En el francés tengo un nivel intermedio alto. En este sí que le dedico más horas, porque no soy tan avanzada como en el inglés. Y aquí sí hago otro tipo de ejercicios, por ejemplo, leer historias online, pero no leer sin más, sino coger vocabulario. Luego también escucho podcasts avanzados y hago lo mismo, escribo el vocabulario. Y luego todo ese vocabulario lo estudio en Anki o directamente repasándolo en mi cuaderno. Y por ejemplo, en el alemán, que tengo un nivel básico todavía, tengo que estudiar muchísimo más. En este, las sesiones son muy organizadas. Primero, gramática, con muchos ejercicios. Luego leer, que hago una práctica de simulacro de examen, o directamente leo algún texto de mis cuadernos. O también, para mejorar la escritura, practico y hago muchos escritos. Aquí hay algo que nadie te dice. No hagas calendarios mensuales si tú eres de los que no los va a cumplir. Entonces tus calendarios, el 1 de enero y luego el 5 de enero, ni te acuerdas de ellos, mejor usa otra técnica, que es la de hacer calendarios semanales o de 2 a 3 días.
Cada domingo planifica tu semana. ¿Tienes tiempo? ¿No tienes tiempo? Si tienes tiempo, escribe en ese día exactamente qué quieres hacer. No pongas estudiar francés. Pon leer en una historia. Hacer 5 ejercicios de la página 49. No sé, pero pon tareas, realmente tareas, no el tiempo que vayas a estudiar. No pongas voy a estudiar 3 horas. Pon exactamente las tareas que tienes que cumplir. Si las acabas en un tiempo más corto, pues mejor para ti. Si necesitas más tiempo, pues dedicas más horas o más minutos hasta que termines las tareas que te has puesto a cumplir. Con esto pasamos a nuestro segundo tip y segunda regla, que es la de organizar tu tiempo y tus sesiones de estudio mediante tareas, no mediante el tiempo. ¿Eso qué significa? No pongas voy a estudiar 2 horas de alemán. Pon voy a escuchar un podcast de Easy German. Voy a hacer estos 5 ejercicios de la página tal de mi cuaderno de alemán. ¿Por qué funciona? Porque tienes muchísimo más control sobre las tareas que haces en vez del tiempo que pasas estudiando algo. Puedes estar 2 horas delante de un libro y no haber aprendido nada. A todos nos ha pasado, ¿a que sí? Ayuda también porque elimina la pereza. Si estás en un día en el que no tienes ganas de hacer nada o te sientes mal o no quieres realmente estudiar, te puedes poner una tarea fácil, básica, como, no sé, escuchar una canción o escuchar un vídeo en alemán, un idioma que estés aprendiendo. Esto lo vas a cumplir mucho más fácilmente que decir voy a estudiar 30 minutos de alemán. Porque cuando ves la cantidad de tiempo te parece mucho tiempo, entonces al final no lo haces y ni siquiera empiezas. En cambio, si ves una tarea fácil de completar, tienes más posibilidades de realmente completarla y al final del día haber aprendido algo y haber repasado el idioma en vez de no hacer nada, que es lo que te puede pasar si pones tiempo en vez de tareas. Además, muchas veces, una vez que completas una tarea, luego dices, quiero hacer otra, me siento con el poder de que puedo hacer otra cosita más. Y así sigues como una rueda. Y tercero, el más importante, porque puedes medir tu progreso real. Al final del mes, si dices, estudié 40 horas de coreano. ¿Y qué? ¿Has aprendido algo? Pero si dices, leí 8 artículos, escuché 2 podcasts, hice, no sé, 10 ejercicios, escribí 2 textos en coreano. Luego lo ves y dices, wow, sí que he hecho mucho. Esto es progreso tangible, esto sí que te motiva. ¿Y qué pasa con los días en los que te sientes cansado, estás enfermo o no quieres estudiar directamente? Aquí juega un papel muy importante los inputs. Escuchar música mientras haces otras cosas. Escuchar un podcast mientras limpias tu casa. Ver una película en el idioma que estás aprendiendo o por lo menos que tenga los subtítulos en el idioma que estás aprendiendo. Esto ayuda un montón y mucho más en estos días en los que no tienes tiempo. No es estudio activo, pero tu cerebro absorbe el idioma, que es muchísimo mejor que si directamente no haces nada. Y cuando digo que seas consistente, por lo menos durante 5 minutos, lo digo literalmente, con 5 minutos basta. En 5 minutos puedes practicar una carpeta de flashcards de Anki. Mi tercer y último punto son el Active Recall más el input comprensible. Esas 2 técnicas, sin exagerar, son las herramientas más poderosas que he encontrado para aprender idiomas. Empecemos con el input comprensible. Esto consiste en consumir contenido que entiendes en el idioma que estás aprendiendo, aunque no lo entiendas al 100%. Si coges un libro en inglés y no entiendes ni una palabra, esto no es input comprensible. Pero si entiendes entre el 70 y el 80% de las cosas que estás leyendo, aquí es donde ocurre la magia. Porque el 30 o 20% restante que no estás entendiendo, lo estás sacando por contexto. Que tu cerebro aprende patrones, estructuras gramaticales, vocabulario, sin estudiarlo activamente, sino que vienen a ti. Y así es como aprenden los bebés. Los bebés no entienden todo lo que dicen sus padres, entienden un poquito, pero cuanto más input reciben, mayor capacidad tienen de hablar el idioma y de aprenderlo. En la práctica, si eres principiante, mira contenido en YouTube con subtítulos en el idioma que estás aprendiendo, no en el español. Al principio puede ser una tortura, pero tienes que seguir. Busca en YouTube Comprehensible Input del idioma que estés aprendiendo. Ahora el Active Recall, que es lo opuesto de leer y subrayar, como siempre lo hemos hecho. Active Recall significa que le exiges a tu cerebro aprender y recordar el idioma. ¿Y esto cómo lo ponemos en la práctica?
Cuando leo un texto en francés, cierro el libro e intento resumir con mis palabras lo que he estudiado en francés, aunque me salga mal. Uso Anki viendo la palabra en español y yo traduciéndola al coreano, no al revés. Después de escuchar un podcast en alemán, me digo a mí misma, dime 3 cosas o palabras nuevas que hayas aprendido gracias a este podcast en alemán. La combinación es asombrosa. Primero consumo contenido que entiendo, eso es el input comprensible, y luego exijo a mi cerebro a recordar aquello que acabo de aprender. Eso es el active recall. Esto compone más o menos el 80% de mi método. Lo demás, como la gramática o los cuadernos, son complementarios. Si has llegado hasta esta parte del vídeo y te está gustando, te agradecería un montón si le dieses like y te suscribieses a mi canal. Esto ayuda muchísimo a canales en crecimiento como el mío. Y por cierto, si quieres una guía completa sobre cómo ser tu mejor versión en ese 2026, te dejo la guía gratis en PDF aquí en la descripción. Así que resumamos. Número 1. Elige un idioma foco al mes. Número 2. Organiza sesiones cortas de los otros idiomas que estás aprendiendo basándote en tu fluidez. Número 3. Basa tu estudio en tareas y no en tiempo. Y número 4. Utiliza técnicas como el Active Recall y el input comprensible. Eso es todo. No necesitas 5 horas al día. Necesitas un sistema que funcione y se adapte a ti.